Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos a los personajes de la vida pública del estado y del país para descubrir su brújula política, y en esta ocasión me acompaña Miguel Latorre. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, la verdad es que encantado con la invitación. Ya teníamos varias semanas poniéndonos de acuerdo, me había tocado estar saliendo de la ciudad por temas de trabajo, pero encantado de poder platicar contigo y desde luego, pues bueno, llegar a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias. Aparte, ya le había comentado al equipo de que necesito que traigan a Miguel Latorre porque es de nuestros fans más grandes en nuestro Instagram. Siempre le da like a nuestras publicaciones y demás. Siempre. Entonces yo les decía, tráiganlo por favor. Entonces, pues para nosotros es un gusto que estés aquí. Gracias. La verdad, igual para mí. Agradecidos por haber aceptado la invitación. Pero bueno, empecemos en materia. Hablar de política, hablar de jóvenes que se inmiscuyeron en la política hace muchos años, que les tocaron muchas transiciones dentro de Chihuahua. Habla de esa historia en el estado y sin duda eres parte de esa historia. Platícanos cómo empezaste en la política. Pues mira, la inquietud por participar en política a mí me surgió prácticamente cuando era niño. Eran otros tiempos. Yo ahorita platico mucho de lo que me tocó vivir y las nuevas generaciones ni se imaginan lo que pasaba, ni se imaginan cuál era el contexto político hace 40 años. A mí me nace el interés por participar en política cuando yo tenía 5 años. Me tocó a mí, yo viví en Ciudad Juárez, desde que nací hasta sexto año de primaria me tocó vivir en Ciudad Juárez, y me tocó en el año del 83, yo tenía 5 años, cuando Pancho Barrio se postula como candidato a la alcaldía. Y fue un fenómeno muy especial porque pues yo oía lo que platicaba mi mamá. Mi mamá siempre ha sido, digamos, rebelde, nunca fue acorde a lo que el sistema proponía, hacía, y mi mamá siempre fue panista. Entonces yo pues escuchaba a mi mamá que decía que hay que votar por el PAN, hay que votar por el PAN. Sale Pancho Barrio, fue un fenómeno muy especial ese año en todo el estado. Los principales municipios los gana el PAN. Fue una situación sorpresiva porque no es que el PAN no pudiera ganar, es que no le reconocía nunca los triunfos. En aquel entonces no existían las instituciones que existen ahora. Antes, yo les digo a veces a los chavos, digo, es que antes los votos los contaba el propio gobierno. Antes no había credencial para votar con fotografía, antes no había urnas transparentes, antes no había instituto electoral, antes no había nada. Y cuando Pancho Barrio gana en el 83 ahí en Ciudad Juárez, y que el PAN gana los principales municipios, se vive un fenómeno muy especial. Fue una sorpresa que se dio acá en el norte. Chihuahua siempre ha sido pionero en esos cambios o en esas transiciones democráticas. Y la verdad es que Pancho Barrio gana, hace muy buen trabajo, se postula para gobernador, y en el 86 a mí me toca vivir con 8 años el fraude electoral. Y desde entonces yo sentía esa inquietud por participar. Desde luego que cuando eres niño, pues tu cabeza está en otras cosas, en jugar, en la escuela, en muchas cosas. Nunca me imaginé que yo fuera a participar activamente en la política, sin embargo era algo que me gustaba, que me llamaba la atención. Y la verdad es que yo fui panista desde que era niño, por convicción, porque veía a mi mamá, por rebeldía, porque me gustaba alegar en la escuela, porque nunca me ha gustado ir con la corriente. O sea, nunca he sido de que le voy al que todos le van o me acomodo en el que se acomodan todos. O sea, siempre me ha gustado el tema de decir, a ver, vamos haciendo algo distinto, ¿por qué vamos a ir todos? O sea, no le voy al equipo que le van todos, no le fui al partido que le iban todos. Y en aquel entonces la hegemonía del PRI era apabullante, por la buena o por la mala. Entonces me toca vivir experiencias de niño, me toca ver obviamente el testimonio familiar con mi mamá, que se quejaban del sistema. A nosotros nos tocó perder la casa cuando las devaluaciones de los 80s. Mis papás tenían una deuda que se volvió impagable con las devaluaciones y perdimos nuestra casa. En los 80s, en los 70s, las decisiones del gobierno implicaban que la gente se quedaba sin patrimonio. Esa situación ya no se vive hoy, pero a nosotros sí nos tocó vivir eso. Entonces nos tocaba ver cómo las decisiones del sistema político o del partido hegemónico en el poder no eran las correctas. Entonces, por una cuestión de rebeldía, te digo, de ir contra la corriente, de muchas cosas, yo decido ser panista.
concluyo la primaria, nos vamos a vivir a Nuevo Casas Grandes, termino la primaria en Nuevo Casas Grandes, hago la secundaria, la prepa, y me vengo aquí a estudiar a la ciudad de Chihuahua, a la UACH. Yo soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UACH. Entro en el 95 ahí a la facultad. Pues yo venía de Nuevo Casas Grandes, yo no conocía a nadie aquí. ¿Llegaste como foráneo con sí, toda claro, tu familia? Claro, o... sí, no, yo ya tenía familia aquí porque la familia, por el lado de mi papá, vivían aquí. O sea, y yo llego a estudiar, llego con la familia de mi papá, entro a la facultad, y la Facultad de Derecho era en ese momento, digo, desconozco si todavía, pero era un semillero político importantísimo. Claro. Y si no eras del PRI, eras el patito feo ahí en la facultad. Así es. Y yo siempre manifesté mi simpatía por el PAN. Y por ejemplo, en ese momento tenías 18 años. Tenía 17 cuando entré a la años. facultad, todavía no ya, podía ya estabas como un votar. poquito más inmerso en el tema político, Sí, porque claro. a lo mejor 8 años, a lo mejor era complicado entender ciertas situaciones políticas. Sí, claro. Pero a lo mejor ya a los 17 años, pues ya pasaste una transición, hubo un momento de rebeldía seguramente que detonó ciertas claro. cosas. Y ya llegaste con una convicción establecida de por qué tenías esos ideales. Pues mira, los fui reafirmando. Te digo, ese espíritu de rebeldía, de no ser como todos, de ir contra la corriente, se manifestó también ahí en la facultad, porque pues ahí en la facultad lo más fácil era ser del PRI. Así es. La verdad, o sea, a mí me tocó convivir en la facultad, de las generaciones que me tocó, con destacados políticos. O sea, te puedo mencionar a Marcelo González Tachiquín, a Pedro Domínguez, a Alejandro Domínguez, Lisa Aguilera, Pancho Salcido, Fernando Tiscareño, todos priistas. Yo creo que de los 2 o 3 alumnos en toda la facultad etiquetados como panistas, porque yo lo manifestaba así, yo manifestaba mi simpatía por el PAN. Pancho Barrio ya era gobernador, Javier Corral era el dirigente estatal. Empecé yo a participar en el juvenil desde Nuevo Casas Grandes, y aquí, yo te puedo decir, al PAN no me llevó nadie, yo fui solo, yo quise ir, yo llegué y toqué la puerta. Sí hubo obviamente algunas amistades que hice cuando llegué aquí, afines al PAN, que me dijeron, oye, pues, ¿por qué no vas al partido? ¿Por qué no te afilias? Y así es como llego yo al PAN de manera formal, participando en el juvenil. Ni me imaginaba, ni me interesaba, ni trabajar en el gobierno, ni ser candidato. No, mi inquietud en ese momento era terminar la facultad, tal vez dedicarme a algunas de las ramas que puede haber en mi formación, o en este caso en mi profesión, poder trabajar en el Poder Judicial, poder litigar, que era un tema que yo no lo tenía muy claro, como que nunca me gustó el tema de pues litigar, porque veía que a mis compañeros que entraban ahí a hacer sus pininos en los despachos, los traían nada más haciendo mandados y no aprendían. Entonces, no, yo no me imaginaba, la verdad, que me iba a dedicar a eso. O sea, sí me gustaba la política, sí me gustaba participar, pero no estaba en mi mente decir, quiero trabajar en el gobierno. De hecho, en el gobierno, en el de Pancho Barrio, pues digo, yo estaba muy joven y mi mente estaba en terminar mi carrera, pero nunca me interesó tocar la puerta para ver si me daban alguna chamba o algo. O sea, nunca mi militancia en el PAN fue para ver qué me daban, para ver si me acomodaba, para ver si me daban una chamba, a ver qué me tocaba. No era esa mi mentalidad, y no la es en este momento. Y, por ejemplo, ahí en la facultad, pues existen elecciones que son como bastante elaboradas, sí, claro. Porque son elecciones bastante diseñadas como las elecciones en las que participan todos los ciudadanos. Totalmente. En la facultad también existía ese tipo de cosas. ¿Participaste de alguna manera? Sí, yo participé en la política estudiantil. Me tocó vivir de lleno lo que era ser panista en la facultad. O sea, cuando a mí me tocó participar para consejero técnico universitario, me tocó ganar, perder, pero era muy complicado porque te enfrentabas contra un sistema. O sea, tú decías, ¿cómo se pueden meter en una escuela? No, se metían. Si sabían que en un grupo la mayor parte de la gente iba a votar por ti, ese día les daban el día libre. O sea, cosas que yo decía, a ver, del partido o de gobierno les llegaban apoyos a los estudiantes afines al PRI. O sea, tú veías las campañas de los que estaban en el PRI y traían recursos que uno decía, oye, pues yo mal me alcanza para
para comprar cartulinas o para sacar copias para repartirles la propuesta que traigo. O sea, desde ahí tú veías cuál era el interés del PRI en mantener una hegemonía en todo. Y la facultad era un semillero increíble, digo, de ahí han salido gobernadores, alcaldes, diputados, o sea, pero tú entendías que esas eran de las reglas, o sea, no es que yo me quejara, no es que yo nunca he sido donde llorar, o sea, yo siempre sé a lo que voy, y sé que se gana o se pierde, y sé contra lo que voy. Pero aparte estás como acostumbrado a esta parte de ir contra corriente, Sí, ¿no? Entonces claro, como esa o parte... sea, el tema de decir, bueno, me ganaron porque me hicieron trampa o porque pasó esto y esto, para mí era más orgullo, o sea, decir, bueno, pues estoy haciendo algo distinto, estoy yendo contra la corriente, pues no me fue tan mal, o en ocasiones sí me iba bien, pero era ir contra la corriente. Y la verdad es que tengo que reconocer que tanto mis compañeros afines al PRI, como los profesores, que la gran mayoría de los catedráticos eran priistas, nunca tuve yo ningún problema, o sea, yo no puedo decir, no, pues es que me reprobaron porque era del PAN, no, o sea, me tocaron profesores totalmente priistas, pero muy éticos, que jamás se metieron con eso, y estamos hablando de los 90s, Sí. o sea, digo, eran tiempos complicados todavía porque, a pesar de que Pancho Barrio gobernaba el estado, el PRI seguía manteniendo mucha fuerza, claro. El PRI dominaba el Congreso en el segundo trienio de Barrio, tenían alcaldías, tenían mucha fuerza. Entonces, para el PRI era una cantera, la facultad, claro, de Derecho. Y te digo, participar ahí, pues era complicado, pero a la vez era un reto, era algo padre, o sea, sabías a lo que te enfrentabas y eso te ayuda a forjar tu carácter, a saber lo que quieres hacer y aguantar vara, o sea, dices, a ver, yo sabía que esto podía pasar sin llorar. Okay. O sea, nunca anduve ni llorando, ni quejándome, ni diciendo, ni impugnando, no. A ver, así son las reglas, las escritas y las no escritas. Como caballeros hay que saber ganar, hay que saber perder, pero me sirvió mucho, o sea, más allá de los resultados, buenos o malos, la experiencia te sirve mucho. Claro. El ser pues, abogado, a mí me ha servido mucho, más allá de que no me he dedicado al 100% en todos estos años a mi profesión, la formación que me dio me ha servido para prácticamente todos los trabajos que yo he tenido, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, yo estoy muy contento, sé que atiné en la carrera que tomé la decisión de hacer, y la verdad es que muy contento y orgulloso de ser egresado de la Facultad de Derecho de la UACH. Me topo a mis maestros, digo, muchos ya fallecieron, pero maestros, compañeros, excompañeros, ahorita los veo como magistrados, como jueces, como funcionarios, y yo digo, bueno, pues es que padre, es la evolución, y qué bueno que me tocó estar en una época ahí en la facultad que fue muy productiva. Ok. ¿Tenías algún mentor dentro de la facultad? O sea, que te asesorara desde fuera, alguien del partido. No. Y aparte, otra pregunta, como dentro de la facultad, pues ya había ciertos panistas que también pues ya venían con una convicción bastante sólida de ir contra el PRI. Muy ¿Te identificabas con ellos? Sí. ¿Hacían grupo? ¿Quiénes eran? ¿Cómo era esa parte de organización? Lo que pasa es que sí tenía yo compañeros que simpatizaban con el PAN, pero que les daba miedo manifestarlo, que no participaban, o sea, que no se metían abiertamente a una consejería o a la sociedad de alumnos o algo así, no se metían, o sea, te decían aquí en cortito, no, pues que simpatizo con el PAN, pero no quiero broncas. Okay. O sea, vaya, yo conocí compañeros panistas ya cuando no estábamos en la facultad, okay, que me los topaba luego en una campaña o en el PAN, y yo les decía, caray, ¿a poco tú eres panista? No, sí, toda la vida he sido. ¿Y por qué en la facultad nunca, o sea, por qué nunca supe? Claro. No, pues es que no quería tener problemas, es que me la quería llevar tranquila, y no, pues yo la verdad yo soy más inquieto, o sea, a mí no me gusta ni ocultar, ni de quedarme callado en lo que pienso, ni nada. Y la verdad es que no, o sea, nunca tuve un padrino político ahí en la facultad o en el partido que me apoyara en mis participaciones en la facultad. No, la verdad es que el PAN en ese momento, por la razón que fuera, no se metía en el tema de las universidades. O sea, nos tachaban de panistas y nos decían que el partido nos daban apoyos,
pero no era cierto, yo nunca recibí un apoyo por parte del partido. Vaya, nunca toqué la puerta en el partido para, oiga, pues voy a participar de consejero, a ver si me patrocinan las carpetas o las copias, o sea, no lo hice. Y la verdad es que no fue algo que me haya hecho falta. O sea, yo creo que las cosas por algo pasan, y la verdad es que yo muy contento y guardo recuerdos entrañables de cuando estuve ahí en la facultad. Tío, pues todavía convivo con muchos de mis compañeros. Y es muy padre ver el desarrollo que ha tenido cada quien dentro del ámbito que le tocó. Luego ya en retrospectiva te los vuelves a topar, ¿no? Fue ya cuando sigues como en el ambiente político, claro. Porque todos siguen esa ruta. Sí, claro. ¿Qué pasa después de que sales de la facultad de Derecho? Ya estabas involucrado en el partido, ya tenías más contactos. ¿Cómo fue esa transición de ser estudiante a ahora sí tomar decisiones y riendas en lo que ibas a hacer en tu vida? Pues mira, yo ya estaba involucrado, ya participaba yo en el juvenil, nos tocó participar en la campaña federal del 97, nos tocó apoyar al licenciado Felipe Colomo, que por cierto era catedrático de la facultad, y él compite contra Patricio Martínez por la Diputación Federal en el 97. Y solo en recuerdos muy padres, porque yo digo, fíjate, el licenciado Colomo, que no era un político destacado, que no tenía a lo mejor todo el carisma, o el ciudadano no lo conocía. O sea, el licenciado Colomo estuvo prácticamente en la rayita de poderle ganar a Patricio, y Patricio venía de ser alcalde y se perfilaba por la gobernatura. Pero era porque en ese momento el PAN tenía un prestigio, el PAN tenía un peso, el PAN tenía un voto duro. O sea, el PAN representaba, el PAN era un contrapeso. Y me acuerdo que participamos en esa campaña federal, y recuerdo que se viene la campaña gobernador del 98, nos damos hasta con la cubeta en linterna. ¿Cómo participaste ahí? O sea, ¿cuál era tu rol en esa campaña? Pues mira, yo estaba en el juvenil. ¿Qué nos tocaba en el juvenil? Pues apoyar en los cruceros, en las actividades del partido, en la talacha. En aquel entonces, digo, ya no se permite, pero antes podías colgar de los postes lo que quisieras, y nos peleamos con los del PRI para ver quién llegaba primero y ocupaba el mejor lugar en el poste. O sea, nos traían haciendo la talacha voluntaria. En el PAN, durante décadas, éramos voluntarios 100%. Si te apuntabas en una casilla, era voluntario. Si te apuntabas para apoyar en la campaña, era voluntario. Para ir a un crucero, era voluntario. Para andar en la brigada con un candidato, era voluntario. Era nuestra cultura. O sea, no... ni nos imaginábamos que nos tenían que pagar o que nos tenían que dar algo. Entonces me toca participar en la del 97, en el 98, que nuestro candidato fue Ramón Galindo. No nos fue bien. ¿Cómo vives esa derrota? ¿Cuál fue tu reflexión? Pues mira, lo que pasa es que cuando estás más chavo eres más idealista, te enamoras más fácil. Yo ahora con el tiempo yo digo, híjole, pues es que, y no lo digo por el caso de Ramón Galindo, pero me pongo yo a pensar, digo, híjole, pues ¿cómo es posible que hayamos postulado a tal o cual candidato? Pues era obvio que nadie iba a votar por él. O sea, de repente nosotros nos casábamos con la idea que nuestro candidato era lo mejor y que era el puro y santo, pero a lo mejor nos gustaba nomás a una parte del panismo, y a la ciudadanía no. Tuvimos muchos candidatos pues que no hacían clic, pero en ese momento, cuando estás chavo, que traes todo el entusiasmo, ves todo como si lo tuyo fuera perfecto y tu candidato es el mejor y el otro es el malo y lo que sea. Y la verdad es que en ese proceso no nos fue bien. No, y aparte Pancho Barrio venía como de una historia como de lucha, ¿no? De justo ir contra corriente, de siempre estar peleando con las instituciones, manifestación. Le tocó un montón de cosas que representaban mucho para justo la ideología antipriista de ese momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pancho Barrio traía una inercia, desde que fue alcalde, traía un liderazgo propio. O sea, más allá de las siglas del PAN, Pancho Barrio, él como persona ya traía un liderazgo. Venía arrastrando una trayectoria desde que fue alcalde. Entonces, sumado a las siglas del PAN, pero con el liderazgo él es como ganamos la gobernatura en el 92. Digo, la habíamos ganado en el 86, pero así es, nos la roban. Y en el 92 gana. Y Pancho Barrio hace muy buen trabajo como pues gobernador, y no puede refrendar el gobierno para el PAN. Es decir, Ramón Galindo no gana Patricio, y bueno, nos toca volver a la etapa aquí en el estado de ser oposición, de señalar, de ser un contrapeso, de manifestar lo que considerábamos incorrecto.
Se viene la campaña de Fox en el año 2000. Sí, en el 2000. Yo estaba en el juvenil todavía. Yo estaba por terminar la facultad. Y la verdad es que se viene una inercia muy positiva para el PAN, para Fox, porque la gente estaba harta. O sea, simple y sencillamente la coyuntura era, la gente ya no quería saber nada del PRI. O sea, Fox fue un liderazgo que pudo encabezar esa inconformidad. La gente le creyó, la gente dijo, oye, pues este señor es el que puede capitalizar la inconformidad que todos tenemos. La capitaliza. Yo la verdad, yo era de los panistas que pensaba que aunque ganáramos nunca nos iban a reconocer el triunfo. Antes de la elección de Fox, ese era un mito. Es decir, ¿sabes qué? Es que el PRI nunca va a soltar el poder. El PAN, aunque gane, se la van a robar. O sea, ya estábamos hechos a la idea que aunque fuéramos a ganar, nos la iban a robar. Claro. La sorpresa es que Fox gana contundentemente y que reconocen el triunfo. Ernesto Zedillo reconoce el triunfo de Fox y se abre una etapa que nosotros en ese momento estábamos sumamente ilusionados. Claro. O sea, yo en mi mente yo decía, el PRI ya se acabó, ya no va a volver, y el PAN, o sea, y ni por la cabeza me pasaba que me fueran a dar chamba o en dónde me voy a colocar. No, mi mente estaba en concluir la facultad, yo ya trabajaba en el Poder Judicial de la Federación. O sea, no me pasaba por la mente de decir, híjole, qué padre, ganó Fox, a ver qué jale me dan. Para nada, o sea, eso no estaba en mi mente, pero sí vivimos con mucha emoción el triunfo de Fox, porque era algo inédito. O sea, que el PAN ganara la presidencia. A ver, hubo miles de panistas, fundadores, que fallecieron sin ver ganar al PAN. Así es. O sea, entonces era así como que yo me acuerdo que amanecimos ese día, dieron el resultado en la noche, en la madrugada, amanecimos, estábamos ahí en la casa de campaña de Jeffrey Jones, que ganó la senaduría en ese entonces, y no lo creíamos. Yo me acuerdo que me fui a mi casa a bañarme para irme allá al juzgado, y yo decía, es que no lo puedo creer que sí hayan reconocido que ganó Fox. Entonces veías así como que México ya cambió solo, o sea, por el solo hecho que Fox ganó ya cambió México. Pues no, con el tiempo nos dimos cuenta que no fue así. O sea, que muchas cosas siguieron igual, que es muy difícil romper ciertos paradigmas, que también en el PAN, así como en el PRI, pues hay gente que no hace las cosas bien, que también el PAN tiene funcionarios que no son honestos, que el cambio que se prometió al 100%, pues no se cumplió al 100%, o sea, ya te vas dando cuenta con el tiempo, conforme vas madurando como persona, que la situación o las circunstancias o las cosas no son como tú las pensabas cuando eras jovencito. O sea, te vas dando cuenta de decir, oye, pues es que está fallando esto por esto y esto y eso. Arrastramos vicios del pasado, no llenamos todas las expectativas que la gente quería cuando le dio el voto a Fox. Sin embargo, bueno, me toca a mí en el año 2001, estaba yo todavía trabajando en un tribunal federal, se abre una convocatoria. A finales del 2000, inicio del año 2001, había elecciones locales aquí. Antes, digo, de algunos años para acá, ya todas las elecciones están empatadas el mismo año. Pero antes había elecciones casi todos los años. Así las locales eran un año y las federales otro, y de repente un año descansábamos y otra vez las locales y las federales. Entonces, en el año 2000 ganamos la elección federal, en el estado prácticamente ganamos todo, las diputaciones federales, la senaduría, Fox ganó, pero en el 2001 se renovaban todas las presidencias municipales, las sindicaturas, regidurías, el Congreso local. Entonces se abre una convocatoria en el PAN para participar para regidor. ¿La convocatoria era abierta? Sí, digo, abierta a los militantes, o sea, decir, a ver, va a haber un proceso interno para elegir candidato o candidata a la presidencia municipal, y va a haber otro proceso interno para elegir a los regidores. Y yo dije, oye, me gustaría ser regidor, se me hace padre, porque el cabildo es una especie de congreso chiquito, es un órgano colegiado, donde tú te sientas a la mesa y tomas las decisiones junto con el alcalde. Me empecé a informar, a empapar sobre la labor del regidor, empecé a platicar con los que en ese momento eran regidores por el PAN, y empecé y dije, pues quiero participar. Y la verdad es que mucha gente me veía así como incrédula, decir,
pues ¿cómo se le ocurre si va llegando apenas aquí al partido? Es de los chavitos del juvenil. Pues ¿cómo? O sea, había gente que yo le decía, oiga, es que fíjese que quiero participar para regidor, pero pues quiero informarme de esto y esto, acabo de salir de la facultad, soy abogado. Y mucha gente me veía así como que, pues está loco, o sea, a ver, pues si habemos gente que tenemos 20 o 30 años en el partido y no hemos podido ser, pues cómo... Sí, nos tocó el verano caliente y agarrarnos a trancazos. ¿Cómo que el chavito que pues está en el juvenil va a hacer? Pero yo me puse a tocar puertas, me inscribo como precandidato, empecé a tocar puertas, empecé a hacer algunas alianzas internas con algunos aspirantes a diputados locales, con uno de los aspirantes a la presidencia municipal. Se viene el proceso, se viene el día de la votación y quedo como regidor. Yo tenía un año que había egresado de la facultad. Entonces me toca a mí entrar como regidor muy joven. ¿Y cómo fue esa sensación de vivir esa campaña y aparte entrar como regidor? Yo me sentía privilegiado de que yo era uno de los chavos del juvenil y que haya podido ganar una interna. Uh-huh. O sea, yo decía, o sea, pues qué padre, porque sí se puede. Uh-huh. O sea, no hay dedazo, no hay dados cargados. Cualquier persona que quiera participar y que hace las cosas y que haga las cosas bien y que haga las alianzas adecuadas y que haga los compromisos que tenga que hacer con liderazgos en el partido, puede ser. O sea, si yo pude, ¿por qué los demás no? Entonces fue muy padre porque era algo que yo veía muy complicado, era un reto para mí muy complicado. Gano, me toca entrar como regidor y es una responsabilidad grandísima, que la verdad para mí esos 3 años como regidor fueron como una maestría. Uh-huh. O sea, les digo yo, a ver, la experiencia que adquieres en los cargos públicos, si la tomas para bien, es una escuela. O sea, es como si hicieras maestría o como si hicieras un doctorado, porque ahí es en donde te empiezas a empapar más de la problemática que hay en las colonias, el tema de los servicios públicos. O sea, ya no eres el chavo del juvenil que va a los cruceros y que pega calcas, ya eres servidor público y ya tienes un cargo de representación popular, o sea, ya representas. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es una experiencia muy padre que me tocó a mí muy joven, pero que bueno, yo recuerdo con mucho cariño la experiencia que me tocó vivir como regidor del PAN. Éramos 4 regidores de minoría, me tocaron 2 alcaldes, me tocó, en aquel entonces gana la elección el ingeniero Jorge Barús, falleció a los 10 meses de que habíamos tomado protesta, y entra Alejandro Cano, y la verdad es que muy bien, ahí aprendes a conciliar, a dialogar, a negociar, a tratar de sacar los acuerdos que permitan que el sector a quien quieres tú beneficiar efectivamente se vea pues beneficiado. O sea, es cuando te sientes y dices, oye, en el presupuesto quiero que se incluya la cancha para tal colonia, o el alcantarillado para esta, o el parque de acá. O sea, aprendes cómo es la labor política y cómo es la conciliación y cómo es la negociación que tienes que hacer para que a la gente que representas le vaya bien también. Entonces, es una experiencia muy padre. El ser regidor, la función del regidor es muy poco conocida, porque uh-huh. La gente cuando vota por el alcalde no lee que viene al reverso una planilla completa. Así es. Entonces, a veces la gente dice, pues el regidor, pues ¿qué es exactamente lo que hace? No están muy empapados porque el cargo como regidor no ha podido brillar en demasía. Todos los reflectores en un ayuntamiento, en un cabildo, se los lleva quien exactamente quien preside ese órgano pues colegiado. Entonces, pero fue una experiencia enorme. Me tocó ser regidor muy joven, termino la regiduría, de ahí por circunstancias de la vida, del destino, me invitan a trabajar a la Ciudad de México en la Secretaría de la Función Pública. Me invita Lalo Romero, que en ese entonces era secretario de la Función Pública, y me toca irme algunos años fuera de aquí, de la ciudad. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Estuve 3 años y medio fuera. Okay. Me tocó irme en 2005. Estuve en la Ciudad de México casi un año. ¿Cómo viviste la elección de Felipe Calderón? Me tocó, fíjate,
fue una experiencia también muy padre que me dejó mucho porque cuando fue la elección de Felipe Calderón yo trabajaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Yo era el contralor del puerto ahí en Lázaro Cárdenas. Entonces, como sabía que ese fin de semana yo no iba a poder venir aquí, me apunté como representante general allá. Dije, pues, el día de las elecciones. El día de las elecciones, porque pues como no podía yo estar participando aquí, participé allá. O sea, si iba el candidato a senador del PAN a un evento allá a Lázaro Cárdenas es un municipio chico, pero es un puerto muy grande, Sí, claro. importantísimo. Entonces me tocó estar 2 años y medio ahí, más el año que estuve en la Ciudad de México. Y cuando se viene el proceso del 2006, Andrés Manuel era el candidato por el PRD. Y toda esa zona es muy fuerte. Era muy fuerte el PRD y era muy fuerte López Obrador. O sea, en ese momento el estado de Michoacán lo gobernaba el PRD, era Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, el nombre Lázaro Cárdenas en muchas regiones del país es como si fuera un ídolo. Claro. Por Lázaro Cárdenas, el Claro. que fue presidente de la República, papá de Cuauhtémoc Cárdenas, abuelo de Lázaro Cárdenas Batel. Y el día de la elección yo tenía mucho pues optimismo que nos iba a ir bien. Y pasa la jornada electoral, me toca ir a recibir las actas de las casillas de las que me tocó. Y llegaba yo a las casillas y veía Andrés Manuel López Obrador 350 votos, Felipe Calderón 50. Yo decía, ¿cómo? O sea, no puede ser. Lo equiparabas como en este momento de la elección a gobernador aquí que habías vivido también desde adentro. O sea, yo veía eso y yo decía, ya, o sea, ya perdimos. Y veías a la gente entusiasmada, o sea, veías a la gente que se volcaba a votar por López Obrador. Y llegaba yo a la siguiente casilla, 250 López Obrador, 60 Felipe Calderón. Y yo, decía yo, pues así como está pasando aquí, en el norte está pasando al revés, ¿va? También allá en el norte, pues seguramente Felipe va a salir mucho más alto que Andrés Manuel y todo. Y la verdad es que fue un proceso muy complicado, la verdad, o sea, digo, lo tenemos que reconocer abiertamente, la duda del fraude persiste. Claro. O sea, yo sí te puedo decir que a mí en la zona que me tocó y la experiencia que me tocó, era apabullante la mayoría a favor de López Obrador. Y Así bueno, es. finalmente, con la circunstancia que se dio, toma protesta Felipe Calderón. En la secretaría en la que yo colaboraba, pues hay cambios. Siempre en la política y en el servicio público tienes que estar consciente que puede durar un día o puede durar años. De un momento a otro se puede determinar por la razón que sea. Entonces tienes que saber que el puesto es pasajero y que si te toca la fortuna, que hay muchos servidores públicos que han durado muchos años y que incluso se llegan a jubilar, también habemos otros que nuestra estancia es corta. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo marca así. Si la persona que te invitó, si el liderazgo que te jaló, pues ya no está, pues el nuevo llega con su gente. Claro. Y tienes que entender eso. Yo decía, pues sale el PAN, entra el PAN, no tengo por qué tener ningún problema. Sin embargo, Felipe entra con su equipo, entra con gente nueva, hay cambios, los que eran mis amigos y la gente que me invitó a colaborar ahí ya no estaban, y la verdad es que ya no fue igual. Y aparte yo tenía la inquietud de regresarme aquí para Chihuahua. Claro. O sea, siempre mi mente estaba en decir, cuando yo me fui a la Ciudad de México, yo dije, me voy a estar unos 5 o 6 meses en lo que consigo trabajo allá en Chihuahua. Pues nunca conseguí. Y mis 5 o 6 meses se convirtieron en 3 años y medio. Hasta que yo dije, si no me regreso a batallar, no me voy a regresar nunca. Si me voy a esperar, porque hubo algunas posibilidades de trabajo aquí que no se concretaban. Yo decía, si no me regreso solo a luchar otra vez allá y a conseguir un lugar, nunca lo voy a hacer. Entonces un día tomo la decisión de renunciar. Hablé con mis jefes ahí en la función pública y les dije, ¿saben qué? Pues ya como vi que no se va a poder que me vaya con trabajo allá a Chihuahua, ya me voy. Y tomo la decisión, me regreso, así como me fui con 2, 3 maletas, llego aquí, ya Carlos Borruel era alcalde. Sí. Y Carlos Borruel
cuando yo ando aquí ya en la ciudad, se da cuenta que ando aquí y a través de su secretario particular me pide que vaya allá a la presidencia y me invitan a colaborar ahí en la presidencia. No era mi plan porque yo traía otras opciones en el gobierno federal, pero aquí en el estado que no se concretaron y al final acepto la invitación que me hace Carlos. Trabajé un corto tiempo con él, después él se va a buscar la gobernatura, entra Álvaro Madero me pide que lo ayude en otra área y me tocó estar alrededor de 1 año y medio, un poco más ahí en la presidencia municipal. ¿Qué hacías en la presidencia municipal? Primero estuve en gobernación municipal y después se formó por iniciativa del partido Nueva Alianza la subdirección de educación, que era básicamente los apoyos a las escuelas, las obras que el municipio... Sí, como la parte social, ¿no? De las Sí, escuelas. claro, sí. O sea, obviamente no interveníamos en el tema educativo, pero sí era una cuestión de los apoyos y de mejorar la infraestructura de las escuelas dentro de lo que el municipio podía hacer. Hacíamos alianza con la FECHAC para construir salones, domos, eso. Entonces me toca estar ahí poco menos de 1 año. Nos vamos al proceso electoral del año 2010, nos va como en feria, nos fue muy mal, sí. Y eso que éramos gobierno federal. ¿Crees que se deba a que la gente está ahora inconforme con el PAN y la contracorriente del PRI, o cuál fue el La factor? gente rechazó, y lo tenemos que decir claramente, porque cuando tú no reconoces los errores y las cosas que estuvieron mal, nunca vas a corregir. La gente rechazó el gobierno de Calderón. La política de Calderón, de la guerra contra el narco, hubo estados en donde nos pegó brutalmente Mucho al PAN, más, claro. y uno de ellos fue aquí. Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es muy complicado que después de lo de Calderón la gente vote por el PAN. ¿No analizabas ahí, por ejemplo, todo el fenómeno de que ya decías, bueno, hay una ola creciente que no estuvo conforme con el gobierno de Fox? Se representó en las casillas y quedó esta duda sobre si hubo fraude o no. Así es. Y no sentías tú como que, bueno, a lo mejor había 2 opciones. O Calderón levantaba el partido, el PAN, para poder volver a tocar a la ciudadanía, o lo hundía por completo, ¿no? Eran esas 2 vertientes. Que prácticamente fue lo segundo Así que es. tú comentas. Calderón, mira, el problema con Felipe Calderón, y lo digo yo abiertamente como panista, porque no es justo que andemos los panistas o andábamos asoleándonos, pidiendo el voto, tocando puertas, en los cruceros, dialogando con la ciudadanía, mientras Calderón llenó su gabinete de compromisos, de gente priista. Calderón hizo un pacto con el PRI cuando gana la presidencia. Calderón hace un pacto con el Bester Gordillo y con otros sectores del PRI, con algunos gobernadores del PRI, porque Calderón sabía que la elección estaba sumamente apretada, que Andrés Manuel estaba poco arriba y que tenía que ganar. Entonces hace un pacto con un sector del PRI en donde con ese pacto excluye a muchos panistas. Calderón tuvo varios secretarios que eran del PRI, o varios secretarios no abiertamente del PRI, pero tampoco eran panistas. Claro. ¿Tú crees que AMLO tenía razón cuando decía que el PRIAN existía? Porque lo decía desde aquel momento. No, claro, porque a mí me tocó, cuando yo trabajaba en la Secretaría de la Función Pública, a mí me tocó vivirlo de lleno, porque yo era contralor de un puerto, ese puerto dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Calderón pone como secretario a un priista de los que fue funcionarios con Ernesto Zedillo, un priista prepotente, un priista de maltrato con la gente, derrochar recursos públicos, con 5 camionetas con escoltas, cosas que decía yo, ¿cómo es posible que un gobierno del PAN permita eso? Cuando eso no es lo que queremos. ¿Cómo es posible que andamos en la friega en las calles para que se beneficien ellos? O sea, había varias cosas a mí que a mí en lo personal no me parecían y que a la gente no le parecieron. Sin embargo, Calderón, bueno, pues por ese pacto que hace, le cede varios espacios al PRI. Obviamente empodera más al Bester Gordillo. Se cometen muchos errores. Y la verdad es que esa política de combate al crimen organizado que no funcionó, pues bueno, ahorita vemos a Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos. O sea, para mí es una traición lo que hizo Calderón, porque tendríamos que ser muy ingenuos para creer que él no sabía lo que hacía García Luna. Claro.
García Luna fue el secretario más poderoso que tuvo Calderón. Le entregó a García Luna prácticamente todo el poder. ¿Por qué? Porque su estrategia o su programa insignia de Felipe Calderón fue el combate al crimen organizado. Y le cedió todo a un personaje que hoy está encarcelado en los Estados Unidos porque estaba vinculado con el crimen organizado. Entonces, ¿cuánta gente murió injustamente? ¿Cuánta gente inocente le tocó estar en medio del cruce de balas? Que fue justificado, ¿no? Como el daño colateral lo llamaba Felipe Calderón. Mucho. Entonces, cuando pasa eso, yo hubiera esperado, la verdad, como hombre, como caballero, que Felipe Calderón hubiera pedido una disculpa pública. Mínimo que hubiera dicho, ¿saben qué? Me equivoqué, no sabía lo que hacía García Luna, efectivamente, en virtud de eso, mi estrategia fracasó, le pido una disculpa al pueblo de México. Y no lo hizo. Eso para mí es una traición al PAN y al pueblo de México, porque su principal programa en el que invirtió recursos, pero, o sea, fueron cientos de miles de millones de pesos lo que invirtieron en temas de seguridad y no funcionó. Y el que encabezaba eso, pues era uno de los principales capos. O sea, para mí eso es una traición a la gente que luchamos porque él estuviera en la presidencia, a la gente que anduvimos ahí, insisto, tocando puertas, asoleándonos, aguantando a veces hasta mentadas, porque cuando nos vamos al proceso electoral del año 2010, que andábamos pidiendo el voto para gobernador, para alcalde, la gente nos decía en la calle, claro, que se vaya Calderón, no queremos al PAN, no queremos a Calderón. Y pues uno está en el nivel más bajo, pues ¿cómo va a tener uno posibilidad de ir a decirle a Calderón, oiga, está pasando esto y esto y esto? Agarre la onda porque claro, vamos a perder. Claro. Y aquí en Chihuahua perdemos todo. Claro. Perdimos la gobernatura, es cuando gana Duarte. Perdimos, aquí en la capital, perdimos todo. Todo. No ganamos ni un distrito local. Perdimos absolutamente todo. O sea, fue un voto de castigo al PAN. No fue tanto que reconocieran que Reyes Baeza había sido un gran gobernador, porque no lo fue. Era más bien un voto de castigo al PAN, a Calderón. Y nos quedamos sin nada. Pero bueno, pues ese no era problema, porque finalmente los que teníamos muchos años en el PAN, pues antes tampoco teníamos nada. Así es. Ahí el tema era cómo reconstruimos y cómo volvemos a ganarnos la confianza ciudadana. Así es. Y lo único es con trabajo, con congruencia, con honestidad. Y me toca a mí, pasado el proceso electoral, se abre una convocatoria para renovar el comité municipal del PAN aquí en la capital. Y un grupo de compañeros del partido van y me buscan. Me dicen, oye, ¿por qué no te registras para el comité municipal? No, les digo, a mí la verdad, les digo, ser dirigente de un partido es el puesto más ingrato. Les digo, es como ser director técnico en un equipo de fútbol que no anda muy bien. Si gana el equipo, los jugadores son lo máximo. Pero si pierde, el entrenador tuvo la culpa. Y a mí me había tocado a lo largo de muchos años ver dirigentes del partido que no terminaban, que había grilla antes y los quitaban, o tenían que convocar antes, y siempre había problemas. Yo dije, no, yo cómo me voy a meter en esa bronca, ¿para qué voy a ir a pelearme innecesariamente? No me late. Y me insisten, oye, regístrate. Y al día siguiente, oye, fíjate que ya fuimos y hablamos con fulano, con tal compañero y tal compañera, y dicen que sí te apoyan. Oye, regístrate. Yo me registré porque me sentí comprometido con toda esa gente que iba y me decía, ándale, regístrate, si ganamos. Yo les decía, a ver, ¿cómo vamos a ganar? Si vamos contra el grupo tal y el grupo tal, que son los que se dividen el padrón. O sea, íbamos contra los que habían estado en la presidencia municipal, contra los que estaban en ese momento en el comité. O sea, yo iba en medio de varios grupos fuertes ahí en el PAN. Y dije, pues bueno, vamos a ver, vamos a ponerle ganas, entusiasmo, participo y gano. Sí, ¿fue un proceso como de votos o sí, cómo sí, fue ese proceso? Fue un proceso interno, fue voto de la militancia, me tocó contender contra 6 compañeros y me tocó ganar la dirigencia del comité municipal. Y la verdad es que pues fue una experiencia muy padre también, porque me tocó agarrar el comité municipal sin nada, no teníamos dinero.
las prerrogativas nos alcanzaban, y quienes me acompañaron en el comité municipal que me estén viendo, que me estén, o sea, pues escuchando, saben que es cierto. Agarramos el comité municipal, porque cuando tú pierdes tanto, las prerrogativas bajan. Claro. O sea, las prerrogativas son en base a los resultados, sí, son proporcionales, y a la representación que tienes. No teníamos ni un diputado, no teníamos alcalde, no teníamos diputados federales, o sea, no teníamos nada. Vaya, incluso a veces te ayuda las cuotas partidistas de los funcionarios. Pues que de los directores, subdirectores, de los diputados y todo eso. Nosotros no teníamos nada. Entonces fue llegar al PAN a reconstruir y decir, vamos a levantarnos en 3 años. Y coincide, entra César Duarte, y desde el primer año César Duarte empieza a cometer excesos, a hacer cosas que no eran correctas, y la verdad es que yo era una piedra en el zapato. En aquel entonces, digo, pareciera que fue hace mucho, hace más de 10 años. Sí. Pues era muy complicado que los medios de comunicación te abrieran la puerta para manifestar tu inconformidad contra el gobernador. O sea, el PRI lo dominaba todo. Claro. Los medios, lo digo tal cual, estaban totalmente cooptados. Claro. Yo les digo ahora a la gente que participa en política, les digo, a ver, ahora ya hay la obligación legal que los medios te den un espacio, aunque seas oposición. Antes ni pagando te daban el espacio. A mí me tocó ir varias veces al Heraldo, al diario, a querer pagar un desplegado, y que me decían, no, ni pagándolo. O sea, no, simplemente no. No hay forma. Entonces, era salir a la calle. Yo me acuerdo que hicimos un periódico propio, salíamos y repartíamos en el centro y todo, pues que de Duarte, que si los medicamentos, que si las obras, que si el Vivebús. Desde ahí advertíamos que no iba a funcionar el Vivebús. Y empezamos a hacer un contrapeso aquí en la capital, empezamos a luchar, y se viene la elección del año 2012, Ajá. cuando Josefina es candidata. Así es. Precisamente ayer veía en la revista Proceso que Josefina dijo que Felipe Calderón la traicionó, cosa que es totalmente cierta. Josefina es candidata, le gana a Calderón el proceso interno, a Ernesto Cordero. Así es. Cuando Fox deja la presidencia, quiso dejar de candidato a Krill, y la militancia del partido le dijimos, no, así es Calderón. Y Calderón quiso dejar a Ernesto Cordero, que no tenía ni trayectoria política, ni partidista, ni nada. Y la militancia, pero contundentemente, yo creo que fue casi 70-30, dijimos, no, es Josefina. Y Josefina, una mujer con mucha trayectoria, con gran capacidad, con un discurso buenísimo. Calderón la dejó sola. El partido la dejó sola. Y no se pudo levantar del tercer lugar. Desde que inició la campaña nos marcaron, van en tercer lugar, y no pudimos sacudirnos eso. ¿Crees que hubo un pacto entre también el equipo de Enrique Peña Nieto con Calderón para poder entregar la presidencia? Calderón pactó con Peña Nieto, esa es una realidad. Luego salió, Sí. un tema periodístico que explotó ahora en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, donde auditan una asociación civil que tiene Josefina Vázquez Mota. Ajá. Y descubren que Peña Nieto le entregó millones y millones para el tema migrante, ¿no? Migrantes en Estados Unidos, y es como sí, el pago claro. Pues no sé si quisieron compensarle a Josefina su participación, pero el hecho concreto es que Calderón pactó con Peña Nieto. O sea, solamente así te puedes explicar que varios funcionarios de Calderón repitieron con Peña Nieto, claro. Entre ellos Mid. O sea, fue algo muy claro que los panistas lo vivimos, nos consta, vimos el abandono total hacia Josefina, vimos, a mí me tocó en las giras que Josefina hizo aquí verla preocupada, desesperada, sin estructura, sin dinero, sin el apoyo del presidente, y veías tú que Calderón totalmente tendía a apoyar a Enrique Peña Nieto. Pues, tal vez quiso cuidar su espalda, lo que sea, pero... había un medio legítimo, ¿no? Que llegara como AMLO a sacar a la luz todo lo que se señalaba. Sí, claro, de él. O sea, claro, ahí Calderón dijo, a ver, Josefina no es mi candidata, no me importa, con tal de que no llegue AMLO, pacto con Peña Nieto y seguimos en la impunidad. Punto. O sea, fue una situación real que se da. Josefina se queda en tercer lugar. Sin embargo, aquí en la capital no nos va mal.
Josefina sí ganó aquí en la capital. Josefina sí gana aquí en la capital. Nos toca competir el distrito sexto contra el sexto y el octavo. El sexto lo perdimos por 200 votos. De hecho, nos fuimos al conteo voto por voto, casilla por casilla esa vez. Perdimos, Blanca Gámez pierde con Minerva Castillo. El octavo, Maru Campos lo pierde con Pedro Domínguez. Sin embargo, se hizo muy buena campaña, se dejó una muy buena imagen. Fíjate, Maru perdió la Diputación Federal en 2012 y hoy es gobernadora. Así es. O sea, lo cual quiere decir que en política no hay nada dicho. Así es. O sea, puedes perder una elección y el siguiente año puedes ganar siempre y cuando tu trayectoria y tu trabajo te lo permitan y lo pues acrediten con la gente. Y aquí en la capital, Javier Corral, que iba de candidato a senador, le ganó a Patricio. Así es. O sea, a ver, dijimos, perdimos, pero no perdimos todo. O sea, sí tenemos una base. Ya se está como rectificando Sí, esa idea o del sea, panismo. Exactamente, o sea, a ver, sí tenemos una base, sí estamos generando un contrapeso. O sea, de la elección del 2010 donde nos borraron del mapa a la elección del 2012, el PAN recupera. Y dices, oye, sí se puede hacer algo aquí. Me toca que pase el proceso electoral y nos empezamos a preparar para el proceso electoral del 2013. Y ahí hubo una serie de circunstancias ajenas a nosotros. Duarte era un operador político implacable, hacía lo que tenía que hacer, pero se metía en todo. Duarte se metió en las decisiones internas de varios partidos. En esa ocasión nuestro candidato fuerte a la alcaldía era Toño López. Así es. Y una semana antes de que lo registráramos, Toño dice siempre no voy. Y curiosamente pasó lo mismo allá en Parral. O sea, Duarte es un operador político implacable. Así y digo esto pues porque todavía vive. O sea, hoy tenía hilos en federales. Tenía hilos en todos lados. Así es. Entonces nos toca irnos a la elección local del año 2013 y no nos alcanza para ganar la presidencia municipal, pero ganamos 2 distritos. O sea, ya el crecimiento del PAN venía nuevamente. Gana Maru Campos y gana Ana Lilia Gómez Licón. O sea, ya teníamos 2 diputadas aquí en la ciudad. Digo, Maru venía del 2012 de perder la federal y en el 2013 gana la local con muy amplio margen. Nos va bien. Y bueno, pues es el repunte que da el PAN que nos permite que en 2016 consolidemos todo eso. Yo concluyo mi etapa en la dirigencia municipal del PAN, me retiro a actividades privadas, empiezo a trabajar por mi cuenta, empiezo a hacer cosas, vuelvo yo a participar hasta el 2015, en donde se abren las opciones para diputaciones federales. No me toca en esa ocasión ser, y en el 2016 gano una interna para diputado local. Así es. ¿Por cuál distrito te tocó? Por el 16, que es el centro de la ciudad. Digo, acaba de haber una redistritación y se modificó algo, pero el distrito 16 que me tocó a mí era el corazón de la ciudad. Es más, de hecho llegábamos hasta esta zona, pero era todo el centro de la ciudad, las colonias más antiguas, las más tradicionales, y la verdad es que fue una experiencia. ¿Cómo viviste esa campaña? Fíjate que la viví muy contento porque había una inercia muy favorable. O sea, por eso yo siempre les digo a la gente que participa en política y a los que fueron candidatos y a los que ganan, hay que tener mucha memoria. Hay que acordarte lo que la gente te pidió, lo que la gente te dijo o la razón por la que te dieron el voto. En 2016 ganamos porque la gente estaba harta de Duarte. Nos lo decían en las calles, O sea, a mí me tocó caminar mi distrito completito. Casa que llegábamos, puerta que tocábamos, persona que saludábamos en un crucero, persona que nos topábamos en los recorridos. Yo te puedo decir que más del 90%, lo primero que nos decían es, pero metan a Duarte al bote. Vamos a votar por Corral y por ustedes, porque Corral sí va a meter al bote a Duarte. Ese fue el factor principal, la verdad. O sea, no fue porque, qué fregones somos, o porque, o sea, no, se nos dio una coyuntura que Javier Corral supo capitalizar porque venía de 2 años con el tema contra Duarte. Se revirtió el voto de castigo, ¿no? Sí, claro. O sea, la gente vio tal exceso de César Duarte que decidió ni un voto al PRI. Eso fue. O sea,
No ganamos porque fuéramos, te digo, los más fregones, o no. Se nos presentó una coyuntura. Más allá del esfuerzo que hubiéramos podido hacer algunos candidatos, yo te puedo decir, yo me rompí el alma en la campaña. Pero si no hubiera sido por esa coyuntura, a lo mejor y no gano por la diferencia que gané, o a lo mejor y no gano. O sea, hay coyunturas en la política que te favorecen o que te perjudican. Claro. Por muy fregón que seas o que te sientas, o sea, si hay una coyuntura que a veces es ajena a ti, que no te favorece, te va a afectar. Claro. Y en esa ocasión el panorama era muy favorable hacia el PAN y hacia Javier. O sea, esa es una realidad. La gente vio a Javier como el instrumento para castigar a alguien que cometió excesos. Así es. Nadie votó por él. De parte del discurso, ¿no? Nadie votó por él por simpático, no. Votaron porque dijeron, este cuate sí lo va a meter al bote. Uh-huh. Y lo hizo. Así o sea, sea como sea, sí. Lo hizo. A ver, la gente no nos pedía en la calle, oigan, construyan esto. No. Prioritariamente la gente nos decía, no queremos al PRI, metan al bote a Duarte. Okay. La gente se hartó del PRI. Por eso ahorita, pues es una incongruencia brutal que ahora vayan de la mano. O sea, a mí se me hace absurdo. Por eso digo que hay que tener memoria en la política y en la vida. O sea, ¿qué le vas a decir el año que entra a la gente que en el 2016 te dio el voto para que sacaras al PRI y ahora llevas al PRI de la mano para volverlo a meter? O sea, fíjate, hay un dato contundente. El último gobernador que tuvo el PRI en el estado está en la cárcel. El último alcalde que tuvo el PRI aquí en la capital estuvo en la cárcel. Y ahora van de la mano. Esa es a mí se me hace, aparte de una incongruencia, una traición a la gente, al panismo. Claro. Pero bueno, pues finalmente ahorita las decisiones que se han tomado en lo nacional y en lo local, desde mi punto de vista, incorrectas, han llevado a eso. Han llevado a eso. Pero se vivió diferente, ¿no? O sea, las decisiones que se toman de manera en el centro del país, pues no necesariamente son una realidad que se represente aquí. Por ejemplo, la izquierda en Chihuahua ha sido muy complicado, que apenas empieza a permear distinto en el centro del país. Y, por ejemplo, el panismo de Chihuahua siempre ha sido un bastión muy importante para el PAN. Y, sin embargo, siento que sí, justo no se ha respetado esa parte a la militancia, sobre todo a la gente que ha luchado aquí tantos años. Lo que pasa es que, te digo, cuando traicionas tu historia, tu discurso, tu ideología, es muy complicado que vuelvas a recuperar la confianza. O sea, no puedes traicionar lo que por tantos años le dijiste a la gente y le dijiste. O sea, yo me topo a mucha gente, compañeros y amigos del PAN, y les digo, incluso gente que trabaja en el partido o en el gobierno, les digo, a ver, y el año que entra que pidan el voto, ¿qué le van a decir a la gente? Vengo a que votes por el PAN. ¿Por qué? Claro. A ver, porque gobernamos mejor, híjole. Porque somos más honestos, híjole. A ver, le digo, pues si traen al PRI de la mano, ¿qué le van a decir a la gente? El único argumento que me dan todos es, con tal de que no gane de Morena. Sí, a ver, espérate, esa no es una justificación válida. O sea, ¿dónde está tu proyecto? O sea, al menos yo, las campañas que me tocó a mí, presentabas un proyecto. Estas son mis propuestas, esta es la trayectoria del candidato, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que ya hicimos cuando estuvimos aquí. Y ahorita, ¿cuál es el proyecto? O sea, yo les digo, a ver, ¿cuál es el proyecto? Que no gane Morena, pues ese no es un proyecto, eso es ser pragmáticos. Lo que pasa es que ahorita está como, de cierta manera, la política nacional tan polarizada, que ya es obradoristas contra antiobradoristas, ¿no? Lo que pasa es que, mira, el gran problema que tiene México es que no hay contrapesos. El único contrapeso efectivo ahorita en México es la Corte, la verdad. Es el único contrapeso. Pero el que no haya contrapesos no es culpa del presidente, es culpa de la oposición. ¿Cómo es posible, les digo yo, que en 5 años no hayan construido un proyecto, un liderazgo? A ver, tuviste 5 años para hacer un proyecto, para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos. Y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque las dirigencias del PAN y del PRI se han dedicado a comerse las migajas ellos solos. Porque Alito se ha dedicado a desbaratar lo poquito que queda del PRI y él quedarse con todo. Y Marco Cortés es lo mismo. Porque no hay decisiones ya tomadas por la militancia. Porque se tomó la decisión, para mí fue la estocada al PAN de aliarse con el PRI. Y porque, te digo, no se construyó un proyecto. A ver, lo de Xóchitl
es un invento de hace 2 meses. Porque no tenías nada. O sea, es así como que, a ver cómo le hago para que me vaya menos peor y conservar lo que tengo. Y ahorita las cúpulas de los partidos lo que quieren es amarrar las pluris. Y a ver, yo les digo a los panistas, a ver, les puedo asegurar que el primer lugar en la lista de las pluris del PAN va a ser Marco Cortés o Krill, y del PRI va a ser Alito. Claro. Y una vez que amarren las pluris y que amarren las siguientes dirigencias nacional, a Xóchitl la van a dejar sola. Como le pasó a Josefina con Calderón. Y eso los panistas lo sabemos perfectamente que así pasó. Entonces te digo, el gran problema de México es que no hay contrapesos. Claro. No hay contrapesos. El presidente marca la agenda todos los días en la mañanera. Nos guste o no nos guste, así es. Diga cosas que nos parecen ciertas o no, o cosas que nos gustan o no nos gustan. El presidente marca la agenda todos los días y no hay un contrapeso, no hay oposición. Claro. Tú ves a Ricardo Anaya, que para mí aceleró el proceso. Él no debió haber sido candidato hace 6 años, porque se sirvió del partido para construir su candidatura siendo dirigente nacional, y eso es incorrecto. Pero tú ves que Ricardo Anaya saca videos en redes, pero ¿en dónde los graba? Ni siquiera sabemos en dónde está. Desde Atlanta, ¿no? O sea, desde donde esté, pues dices tú, oye, pues ¿cómo me va a representar o a encabezar un liderazgo que ando huyendo? Así es. O sea, cuando tú tienes una trayectoria limpia y cuando tú efectivamente no tienes nada que temer, no tienes por qué irte. Claro. ¿Cómo ves el contraste de que en gobierno federal está Morena, después del 2018 bastante consolidado, pero en Chihuahua también se consolida mucho el PAN? Sí. Tiene alcaldías, tiene gobernatura. ¿Cómo ves ese contraste? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, el avance de Morena en el país ha sido notable. Y volvemos a lo mismo, pues es que no hay contrapesos, es que no hay oposición. O sea, Morena del 2018 a la fecha gobierna 24 estados. Dices tú, a ver, si la alianza PAN-PRI funcionara, entonces ¿por qué Morena los ha apabullado en 24 estados? Cuando no tenía ni uno. A ver, Morena cuando López Obrador gana, cuando compite López Obrador, Morena como tal no tenía ni uno. Porque la Ciudad de México era del PRD. Así es. Digo que Morena chupó todo lo que era el PRD. Esa es otra cosa, pero era PRD. Estaba Mancera. Entonces, dices, a ver, ¿cómo podemos explicar el avance de Morena en todo el país y el deterioro de la oposición, de nomás poder ganar Coahuila, Chihuahua? O sea, prácticamente se ve que los estados donde ha ganado el PRI-PAN ha sido porque Morena los deja. O sea, porque, pues no me interesa. O sea, prácticamente se ve así. En Coahuila no me interesa, pero voy con todo por el Estado de México. Claro. Y luego tú ves a las dirigencias del PAN-PRI festejando. Es que ganamos Coahuila. Oye, pues sí, pero el Estado de México es 15 veces Coahuila. O sea, pues como que el bastión del priismo, el Estado de México, adiós. O sea, así es. Eso te lo explicas únicamente por la falta de capacidad de la oposición. Claro. Porque a la gente no le ha gustado la alianza PAN-PRI. Ahora, Chihuahua, desde Javier y Maru como alcaldesa, esos 5 años se fortaleció. Pero tenemos que ser conscientes de las coyunturas que hay. Yo sí creo que Morena no ha podido penetrar del todo aquí en el estado porque no han atinado en muchas de las candidaturas. Yo sí pienso que ha sido un gran factor las decisiones que se toman. Porque, a ver, Ciudad Juárez es Morena 100%. Claro. O sea, dices, a ver, ¿por qué Juárez es tan fuerte la imagen del presidente y Morena es tan fuerte y acá en estos municipios no? Pues bueno, pues es una temática y una circunstancia distinta a la de Juárez, pero creo que en otros municipios importantes del estado Morena no ha podido penetrar porque las decisiones a la hora de candidaturas tal vez no han sido las correctas. Chihuahua, yo no creo que sea un estado en donde la hegemonía siga siendo del PAN-PRI. Okay. Yo creo que esa dinámica va a cambiar ahora en la elección presidencial. Yo creo, la verdad, que si Morena
hubiera postulado en el proceso anterior a gobernador un candidato más fuerte, las circunstancias hubieran sido otras. Okay. Y te lo dicen los números y los resultados y las zonas que ganaste y las que no ganaste. Claro. Creo que le faltó coordinación a Morena entre todos sus candidatos. Veías una campaña de gobernador por un lado y una campaña de alcalde aquí en la capital por otro. O sea, creo que faltó una toma de decisiones más adecuada, faltó más coordinación. Pero mira, la política es impredecible. Y te voy a decir por qué. Porque ahorita dicen, no, es que la capital es el bastión del PAN. A ver, del 2016 para acá. Claro. Porque antes de 20 ganamos 2. Así es. O sea, a ver, hasta el 2016 nada más habíamos ganado en el 83 con Don Luis, en el 2004 con Juan Blanco y en el 2007 con Carlos Borrell. A ver, de 50, 60, 80, nomás habíamos ganado 3 veces. Es que es el bastión de... A ver, no es cierto. Es que las circunstancias se han dado y que Maru trabajó bien su paso por la presidencia municipal. Eso no quiere decir que ningún municipio sean ya propiedad de ningún partido. O sea, y te lo digo a mí que me tocó participar en muchas campañas alcalde que no ganábamos y que decíamos, no, es que el PRI es invencible en la capital. Claro. Vaya, el PRI prácticamente ya ni existe. O sea, cómo cambian las cosas. Sí, claro, siempre hay transiciones, claro, ¿no? En esa parte. Entonces, para mí no está definido. Ándale. Que aquí va a ganar. A ver, la elección presidencial siempre te marca una dinámica distinta. Uh-huh. Vota más gente, sí, se genera mayor expectativa. Como las campañas presidenciales duran más, es más la información que te están dando todos los días para que salgas y votes. Siempre vota más la gente en un proceso presidencial. Claro. Entonces, si la inercia del candidato presidencial es muy buena, arrastra. Claro. Esa es una realidad. A ver, a nosotros nos tocó, en el 2000 que Fox ganó, arrastró candidatos que ni campaña hicieron, Uh-huh. En el 2018 que ganó Andrés Manuel, de Morena ganaron alcaldes, gobernadores, diputados federales, que ni probabilidad tenían. O sea, claro, si la campaña presidencial se ve tan contundente como el día de hoy, cuidado, porque el arrastre positivo que traiga la candidata de Morena puede dar muchas sorpresas en zonas del país donde no se espera que Morena pueda ganar. Claro. O sea, una campaña presidencial arrastra para bien o para mal. Si tu campaña presidencial va en declive, aunque tú gobiernes aquí, se te puede ir. Claro. Te vamos a ver participar nuevamente para una boleta, en algún cargo de elección popular. Pues mira, no es una decisión que ahorita tenga yo tomada. La verdad es que me incorporé desde hace meses al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Me invitaron desde hace varios meses. Bueno, desde el año 2021 me invitaron de 2 partidos políticos a participar. No era lo que yo quería en ese momento, no eran las circunstancias adecuadas. Yo quería terminar mi cargo como diputado bien. Quería dedicarme a cosas distintas en lo privado, tratar de darle forma a algunos proyectos que tengo, trabajar por mi cuenta. No era mi intención estar en el gobierno, y sin embargo en los últimos meses de Morena me vuelven a invitar a participar en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, no de Morena, sino gente del equipo de la doctora Sheinbaum. Tomo la decisión de pues apoyarla. Nos va bien en la encuesta, no solamente en el país, sino también aquí en el estado y en el municipio. Y ahorita ese es el proyecto en el que yo estoy trabajando. No puedo dar por descartado mi participación el próximo año, pero tampoco es algo que esté ahorita definido. Mi participación en política, como lo hice en el PAN y ahora que estoy apoyando el proyecto de la doctora Sheinbaum, no es encaminada a ver qué me dan, a ver qué me toca, a ver qué chamba me dan si gana. La verdad es que yo lo hago porque creo que tiene un muy buen proyecto, porque tiene una trayectoria excelente, porque es un gran perfil, porque es una mujer inteligente, capaz, seria, madura, y creo que va a ser la mejor administración que haya tenido México en el último siglo. Entonces, yo lo hago por eso. No está descartado que participe, pero tampoco es un tema ahorita que yo tenga
pues obviamente definido. Se tendrá que ver cuáles son las posibilidades, cuál es el panorama, medir las posibilidades que tiene cada quien, saber que Morena tiene que postular a los mejores cuadros, porque va a ser una elección complicada aquí en lo local. En lo nacional tal vez está muy cantado, pero en lo local no va a ser fácil, menos aquí en la capital. Entonces, si mi perfil puede servir, es una decisión que tomaremos en los próximos meses. Si no, yo la verdad es que encantado de apoyar el proyecto de la doctora y verla como presidenta el próximo año. Muy bien. ¿Cuál es el sueño político de Miguel Latorre? Pues fíjate que yo sí sueño y me ilusiono con que podamos evolucionar, hacer una mejor ciudad, un mejor estado, sacudirnos vicios que tenemos. Yo les digo que yo veo a veces que en lugar de mejorar en muchas cosas vamos empeorando, que hay un deterioro de las instituciones, y a mí sí me gustaría ver una ciudad, un estado y un país mejor. Creo que hacen falta políticas públicas más adecuadas en muchos temas. Hay cosas que me parecen bien, hay cosas que no, pero la verdad a mí lo que me gustaría y lo que yo quiero es que le vaya bien a mi ciudad, porque aquí vivo, aquí está mi familia, seguramente aquí voy a vivir toda la vida, y si la ciudad está bien, si la ciudad tiene un adecuado manejo, pues evidentemente nos va a ir bien a todos. No sueño con ser determinado cargo, nunca me ha obsesionado un cargo o una candidatura, la verdad no. O sea, si yo te dijera, híjole, es que sueño con ser senador o ser gobernador, no, o sea, si las circunstancias se presentan en un futuro y se puede, encantado, pero no es algo que me quite el sueño. Lo que sí es que las cosas mejoren, que la ciudad y la sociedad mejoren, que evolucionen para bien, porque te digo, hay un deterioro de las instituciones y de la sociedad en donde tenemos que redoblar esfuerzos porque se nos están yendo de las manos muchas cosas, y no es tema del gobierno, es tema en general de la sociedad. Entonces eso es lo que yo sí quiero. Digo, no sé cuántos años más vaya a vivir, digo, pues ya no soy un jovencito, no me siento viejo tampoco, pero nunca sabe uno. Entonces a mí lo que me gustaría es dejarle una mejor ciudad y una mejor posibilidad a mis hijos que la que yo tuve. O sea, siempre lo que sueñas es decir que le vaya mejor a mis hijos, a mi familia, de lo que me fue a mí. Claro. Te digo, ya en cuestión política, pues, todo puede pasar. Así es. Todo puede pasar. Te digo, no me obsesiona una candidatura, no es que me quite el sueño de que, híjole, quiero ser esto. La verdad es que no. Okay. Si se dan las cosas bien, y si no, yo encantado de seguir participando como un ciudadano más. Perfecto. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Pues mira, estoy en Instagram y en Facebook como Miguel Latorre Sáenz. La verdad es que cuando ya no estás en un cargo público y te ubican como político, a veces es más complicado. Entonces yo trato de meter muchas de las cosas que hago en lo personal. Tengo una promotora de box, entonces meto mucho temas deportivos. Últimamente sí, temas más un poco sociales, políticos, pero el que más me gusta es el Instagram, es en donde siento que hay una mejor pues armonía, porque luego en Facebook cualquier cosa que pones, o sea, para bien o para mal, nunca falta el que nomás está en Facebook viendo a ver con quién se pelea. Entonces trato yo de no polemizar con nadie, la verdad no me gusta discutir y menos en las redes. Entonces trato de subir cosas amables, trato de subir cosas que no generen absolutamente ninguna controversia. Y bueno, pues por ahí sí nos siguen varias personas, no solamente aquí del estado, sino, digo, como ando con lo del box, pues tengo muchos amigos y contactos en todo el país y fuera del país también. Muy bien, pues a ver si en otra oportunidad venimos y nos platicas, porque aparte estás como certificado como juez de box, ¿no? Y además sí, es como todo me ha tocado ser juez, soy ahorita promotor. La verdad es que es un tema apasionante, es muy bonito, es un deporte muy popular en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, y la verdad es que está muy padre. Digo, acabo de tener con unos amigos una función en Guadalajara y nos fue muy bien, o sea, llenamos, y a pesar que ese día era la pelea del Canelo, la transmitimos ahí en una pantalla de gigante, y la verdad es que nos fue muy bien. Y cuando ves tú a los muchachitos que van creciendo en el tema del box y cómo traen la ilusión y el hambre y todo eso, te contagia mucho. O sea, el box es un deporte muy popular y muy noble,
y ves el hambre que los muchachitos traen de pues trascender. O sea, Claro. yo les digo, el que no trae hambre de ser, no se sube a un ring a darse Sí, claro. de golpes. Sí, no es cualquier O cosa. sea, subirse ahí es muy complicado. Son atletas de alto rendimiento. Es un deporte muy complicado, es un deporte difícil. Y ves el entusiasmo y el ánimo de salir adelante de los muchachitos que te contagia. Entonces Claro. es algo muy, muy, muy padre. Pues bueno, pues muchas gracias por No, haber al estado contrario. acá. Esperamos gracias a tenerte pronto y... Cuando me inviten. No, esta es tu casa y cuando quieras, aquí están las puertas abiertas. Va a haber mucho tema ahora en el siguiente proceso. Entonces, Así será. Por aquí Así será. nos vemos. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Les recordamos seguirnos en nuestro sitio web brújulapolítica.com y en todas nuestras redes sociales como Brújula Política y nos vemos a la próxima porque en política es más importante tener una brújula que un reloj. Muchísimas gracias.